Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de meditación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de continuar más adelante, quisiera aprovechar esta oportunidad para saludarles a cada uno de ustedes, que junto a su familia probablemente también nos acompañan domingo a domingo, así que de parte de todo el equipo de Fe en el Siglo XXI queremos agradecerles esta compañía y también enviarles un fraterno abrazo en el amor del Señor. Bien, mis hermanos, el tema para nuestra meditación el día de hoy tiene que ver con la confiabilidad de la Biblia, ¿ya? Y la palabra para esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Bien, mis hermanos, antes de proseguir, vamos a pasar a hacer una pequeña oración. Padre misericordioso, muchas gracias, mi Señor amado, le damos por esta maravillosa oportunidad de estar aquí reunidos, mi Señor amado, ante tu presencia. Gracias, mi Señor eterno, por esta oportunidad también de estar meditando en tu santa palabra. Ayúdanos, mi Señor amado, a estar con un corazón abierto a recibir este consejo de su palabra y también estar con los oídos atentos, mi Señor amado, para que podamos también, mi Señor amado, como tú mismo lo dices, poner nuestro entendimiento, mi Señor, para poder recibir este consejo que usted tiene preparado para el día de hoy. Le ruego especialmente por mi vida, para que usted también pueda guiar cada una de las palabras que salgan de mi boca a través del Santo Espíritu, y así también pueda estar junto a mis hermanos que están en sus hogares, para que también puedan tener ese corazón como aquella tierra fértil, mi Señor amado, para que su palabra pueda caer y dar fruto como esa semilla, ¿cierto?, que cae en esta tierra fértil en el momento determinado. Todo te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, como yo les comentaba, el tema para esta meditación tiene que ver con la confiabilidad de la Biblia, ya de la Escritura. Y la verdad es que aquí nos encontramos, ¿cierto?, frente a una oración muy maravillosa que Jesucristo hace por sus discípulos, ¿ya? Y esta oración, si usted se fija, se divide en dos frases, ¿ya? La primera frase tiene que ver con una oración intercesora. Jesús dice a su Padre, ¿cierto? Le exclama a su Padre, le pide a su Padre: santifícalos en tu verdad. Ya, esa es la primera frase que está en este versículo que estamos meditando. Y bueno, como todos sabemos, es cierto, la santificación, mis hermanos, tiene que ver con esta idea o este proceso, ¿cierto?, de apartarse del mundo para Dios y sus propósitos. Ya, en este sentido, la oración de Jesús, ¿cierto?, ante su Padre amado, es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos apartados para la gloria de Él a través de la verdad, porque dice: santifícalos en tu verdad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta verdad? Bueno, esta verdad, ¿cierto?, es alcanzada mediante la revelación que se nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, acerca de todo lo que el Padre, y lo dice acá, ¿cierto?, en este capítulo. Usted después lo puede revisar más ampliamente para que lo vea. Él dice, ¿cierto?, que Él le ha comunicado todo lo que el Padre le ha mandado, ¿cierto?, a decir, ¿cierto?, a comunicar a sus discípulos, y que se encuentra también narrada en las Escrituras, ¿cierto?, por los apóstoles, es decir, todo el Nuevo Testamento. De hecho, en esta oración, el Señor Jesús nos tiene en mente también a nosotros, ya a usted, ¿cierto?, a mí, como se lee en el versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, ¿verdad?, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire qué bonita es la palabra del Señor, es decir, nosotros somos estos que creeríamos o habríamos de creer en Él por la palabra escrita por
los apóstoles, ¿verdad? Así que esta palabra yo la considero muy maravillosa, mis hermanos. Y la segunda frase tiene que ver con una exclamación de parte de Jesús que muestra una convicción, ¿cierto? Y que se le expresa a su Padre, es decir, tu palabra es verdad, ¿ya? Y esto yo lo consideraba, cuando meditaba en esta palabra, muy maravilloso, ¿cierto? Es Jesús, mis hermanos, el Hijo de Dios, el que está haciendo esta aseveración, ¿ya? Tu palabra es verdad, ¿ya? Recordemos que Jesús citó en innumerables oportunidades, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras, ya en distintos contextos, distintas circunstancias. Por lo tanto, eso es una, ya que estamos hablando de la confiabilidad de la palabra, ¿cierto? Es una prueba interna que nosotros tenemos respecto a la veracidad de las Escrituras, porque él citaba mucho el Antiguo Testamento, ¿ya? O lo que nosotros hoy día conocemos, ¿cierto? Por el Antiguo Testamento, ¿ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, el Salmo 119 también nos habla algo muy relacionado con esta expresión o con esta convicción de Jesús, ¿ya? Nos muestra cómo, ¿cierto?, se expresa un varón cuyo mayor deleite en la palabra del Señor. Y de hecho nos dice en uno de sus versículos, la suma de tu palabra es verdad, es decir, toda ella, ¿ya? No hay nada que esté de más, toda ella es verdad, ¿ya? Porque es lo que finalmente Dios, mis hermanos, ha inspirado a los hombres a escribir, ¿cierto?, a través del tiempo para revelarse a nuestras vidas, ¿cierto? Así que es muy bonito esto, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que meditar que el anhelo, ¿cierto?, de Jesús y de hecho su ruego al Padre es que seamos santificados, mis hermanos, a través de la verdad de las Escrituras. Eso es lo que Él está pidiendo en esta oración. Y esto es realmente hermoso, ¿cierto? Entender esto, ¿ya? Es muy bonito, porque de esta manera, no sé si usted, pero yo creo que así lo siento yo al menos, y yo creo que usted también lo comparte, ¿cierto? Esto como que nos ayuda a amar más la palabra de Dios, ¿ya? Si tenemos la misma convicción, de hecho, que tuvo Jesús respecto a la palabra de Dios, tu palabra es verdad, si esa convicción está en nosotros, entonces deberíamos también nosotros vivir conforme a su autoridad. Esto es que la palabra del Señor, ¿cierto?, las Sagradas Escrituras moldeen nuestra manera de pensar, moldeen también nuestra manera de sentir y por lo tanto nuestra manera de vivir y la forma en cómo nos conducimos en este mundo, ¿cierto?, a través de cómo nosotros podamos ir sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios declarada en su palabra, que es verdad, ¿cierto?, de la misma manera que hizo Jesús, ¿cierto?, y que nos dejó ejemplo de aquello, ¿ya? Sin embargo, mis hermanos, es necesario entender y también no podemos desconocer que a lo largo, mis hermanos, de todo el tiempo la palabra del Señor ha sido sujeto de ataques, de críticas, desacreditaciones desde el mundo secular, ¿ya? Tanto en lo que respecta a su origen divino, como también en lo que respecta a su veracidad propiamente tal, ¿ya? Entonces, por este motivo, mis hermanos, nosotros junto al equipo de Fe en el Siglo XXI consideramos, ¿cierto?, que es necesario tal vez, dar cabida a estas temáticas, ¿ya? Y poder de alguna manera, ¿cierto?, estar preparados, ¿ya?, tener razones de nuestra fe. No, mis hermanos, y esto por favor no lo piense así, porque no es por tener una mera lucha intelectual, por ningún motivo, mis hermanos, el Señor nos libre de aquello, sino que podamos con humildad, ¿cierto?, entregar también razones de nuestra fe a quien la demande, ¿ya? Pero también a lo mejor allanar, ¿cierto?, el prejuicio y la incredulidad de algunos
para preparar el camino, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo vaya actuando también en las personas, que es lo que muchos conocen hoy en día, o al menos yo no conocía este término, pero hace unos años atrás me fui enterando de esto que tiene que ver con el preevangelismo, ¿ya? Ahora, la verdad es que eso puede ser por una parte, ¿cierto? Con esa finalidad, pero la verdad es que nosotros también tenemos responsabilidad en nuestros hogares. Yo lo hablo desde mi caso, que soy madre, ¿cierto? Entonces, como padres, también tenemos que pensar no solo en los que están afuera, sino que tenemos que estar preparados para dar razones de nuestra fe y transmitirla también a nuestros propios hijos, ¿ya? Yo no sé si es el caso suyo. En el caso mío, mis hijos son, sobre todo mis hijas, son bien preguntonas, ¿ya? Entonces ellos nos van a hacer preguntas, nuestros hijos van a hacernos preguntas. Y a veces las preguntas de los niños son sumamente difíciles de responder, ¿ya? Se ponen en situaciones que a veces uno no se ha puesto. Entonces nosotros no podemos ser simplistas con esta respuesta. Nosotros tenemos que recordar que debemos entrenarlos a ellos, ¿cierto? En tener una como visión bíblica. Y para eso, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer, o el primer paso, es darle, ¿cierto?, razones sobre la veracidad de las Escrituras que son finalmente, ¿cierto?, la autoridad que rige nuestras vidas, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados, ¿ya? Ahora, mis hermanos, existen diversas evidencias hoy en día. Sin embargo, nosotros, por temas de tiempo, evidentemente no nos vamos a explayar en todas, vamos a tratar de alcanzar a mencionar algunas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que mencionar, y yo aquí traje algunas anotaciones, tiene que ver con los testigos presenciales, ¿ya? La historia bíblica se ha elaborado en base a, en su gran mayoría, ya en su gran mayoría se ha elaborado en base a testigos de los acontecimientos fundamentales, ¿cierto?, que están narrados en la Escritura, y estos testigos pudieron haber sido de dos tipos, ¿cierto? La gran mayoría probablemente son testigos como en primera persona, son testigos oculares o presenciales, ¿cierto? Por ejemplo, mucho de lo que observó Moisés, de lo que vivió Moisés, fue lo que escribió. Los evangelios, o parte de los evangelios también fueron escritos por testigos oculares o presenciales, como por ejemplo el Evangelio de Mateo y de Juan, y así existen muchos otros libros, ¿ya? Y estos son argumentos para decir que no son historias narradas e inventadas, ¿cierto? Dentro de un rango de tiempo, sino que, o con posterioridad, mucha posterioridad a los hechos, sino que gran parte de estos escritos han sido escritos, pero inspirados por el Espíritu Santo, por testigos presenciales, ¿ya? Y también recogiendo, que es otra estrategia también, que también se usa en el mundo, por ejemplo, en la historia, ¿cierto? Se usa esto de, o por ejemplo, estos textos que tienen que ver con estudios o investigaciones, en donde las personas al investigar y desarrollar estos textos van haciendo consultas, ¿cierto?, a quienes vivieron lo que yo quiero tratar de alguna manera registrar, ¿cierto?, y comunicar. ¿Ya? Y lo mismo pasa con algunos libros de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Marco, entre también varios otros. No nos vamos a ir indicando cada uno, pero solamente para que usted sepa que están estas dos posibilidades, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, nosotros tenemos una cita, y yo la tengo aquí, ya la busqué para así que no nos tomemos mucho tiempo en buscar la cita. Ya, entonces existe una cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Mire lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿cierto?, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, es decir, recibieron la enseñanza directamente de aquellas personas que presenciaron aquellas cosas, ¿ya? Y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿ya? Yo no creo que necesite mayor explicación este texto. Vemos acá rigurosidad, vemos seriedad, podemos llamar que vemos profesionalismo en el trabajo que hizo Lucas, ¿ya? Es decir, hizo un trabajo con excelencia. ¿Por qué? Porque si bien lo estaba escribiendo para Teófilo, pero lo hacía para la gloria de Dios, ¿ya? Y este es un principio que nosotros conocemos, ¿cierto? Que tenemos que hacer las cosas con excelencia porque lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces él fue riguroso en esto, fue diligente, investigó, ¿ya? Y no con cualquiera, o sea, investigó con testigos presenciales, ¿ya? Entonces, esa es una primera cita que tenemos para ese primer punto, ¿ya? Testigos presenciales, ¿ya? Hay otro punto que tengo por acá que tiene que ver con la rigurosidad de los escribas, ¿ya? Quienes copiaban estos textos, ¿ya? Los pergaminos, ¿cierto? Eran copiados letra por letra, mis hermanos, ¿ya? Y no palabra por palabra como nosotros lo podríamos haber hecho, ¿ya? Es decir, ellos sabían el número exacto de letras que había en cada palabra, ¿cierto? En cada libro, ¿ya? Sabían cuántas, por ejemplo, A, o en el caso de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, cuántas Aleph en hebreo. Tenía el libro, por ejemplo, no sé, de Jonás, ¿ya? O cuántas M tendría el libro, por ejemplo, de Eclesiastés. Ya conocían el número total de letras de cada libro o cuál, por ejemplo, era la letra central que estaba en cada uno de esos libros. Entonces, lo que ellos hacían, por ejemplo, era contar cuántas letras tenían, que ellos sabían cuántas tenían que tener, y si había un error, desechaban esa copia y la volvían a empezar. Entonces, mis hermanos, así de rígido eran con la fidelidad de la copia realizada, ¿cierto? Y por lo tanto nos dan cuenta de la confiabilidad que nosotros podemos tener respecto a la Sagrada Escritura, a los textos que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿ya? Entonces, debido a esta rigurosidad, ¿cierto? Nosotros sabemos hoy día que la Biblia, mis hermanos, es el libro de la antigüedad, y esto lo dicen los eruditos, que se ha transmitido con mayor exactitud. Ya ningún otro libro tiene tantos manuscritos tan antiguos ni copiados con tanta fidelidad, ¿ya? Por ejemplo, el Nuevo Testamento, mis hermanos, puede ser probado exactamente con los mismos procedimientos que usan estos hombres entendidos en la materia, ¿cierto? Los eruditos, para probar cualquier texto antiguo, ¿ya? Ellos se fundamentan principalmente en factores como su abundancia, su fecha y su exactitud, ¿ya? Y ustedes van a ver en la pantalla que va a aparecer una figura, ¿ya? La figura 1, ¿cierto? Que muestran dos gráficas, ¿ya? La gráfica de su izquierda, de la izquierda que usted va a observar, indica la cantidad de manuscritos en el idioma original, ¿cierto? Para diferentes textos antiguos. Entonces, usted va a ver ahí, ¿cierto? Dentro de los que se está graficando, ahí está el Nuevo Testamento, aparece aquí también la Ilíada de Homero y otras obras famosas de los filósofos Platón y Aristóteles, ¿ya? Que son la tercera y cuarta barrita, ¿ya? Se puede observar en este gráfico que ustedes están teniendo o mirando ahí en su pantalla, que existen 7 copias para el caso de la obra de Aristóteles, perdón, y 49 para Platón, ¿ya? Es decir, 7 manuscritos que son copias de la obra original para el caso de Aristóteles y 49 para Platón. Ya, la Ilíada que usted está viendo ahí es una de las que tiene un poquitito más, ¿cierto? Tiene más de 600 copias. Sin embargo, cuando usted se fija en la barra del Nuevo Testamento, usted observa, la verdad, un número de copias abismal, mis hermanos. Más de 5.600 copias, ¿cierto? En comparación con los otros textos, ¿ya? Ahora, si usted se fija en la otra gráfica que aparece en su pantalla, que está a la derecha,
usted lo que va a estar observando ahí es el lapso de tiempo en años, ¿ya? Entre el original de la obra, ¿cierto? La obra original y la copia más antigua, cuando se encontró la primera copia, ya la copia más antigua, ¿ya? Esto sirve porque se asume que entre menos tiempo existe una copia de su original, más fidedigna es, ¿ya? Entonces, esta brechita que existe entre el manuscrito original y su copia más antigua, entre más pequeñita sea, más fidedigna, la probabilidad de que sea más fidedigna es mucho mayor, ¿ya? Entonces, nuevamente podemos observar que las copias allá en las obras de Platón y Aristóteles bordean los 1300 a 1400 años respectivamente, ¿cierto? Es decir, más de un siglo entre el original y su copia más antigua, ¿ya? Y si usted observa más a continuación, ¿cierto? Le sigue la Ilíada con 500 años y finalmente el Nuevo Testamento con apenas 50 años como máximo, ¿ya? Que es lo que dice ahí en la gráfica, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, el Nuevo Testamento es el libro con el mayor respaldo, mis hermanos, o el mejor apoyo textual del mundo antiguo, ¿ya? El Nuevo Testamento, el texto antiguo que conserva mayor evidencia de fidelidad de su mensaje, siendo el único libro de la antigüedad con una brecha temporal tan breve entre la composición y el manuscrito o la copia, ¿cierto?, más antigua. A esto debemos sumar, y aquí tengo un datito que copié, ¿cierto?, que no solo son numerosos y más antiguos, sino que fueron copiados con gran precisión, ¿ya? Y hay un trabajo que citó, una cifra en realidad, que citó también un erudito en idioma griego, que es A.T. Robertson, que estimó que la exactitud del Nuevo Testamento alcanza el 99,99%, ¿ya? Es decir, no hay otro caso de mayor fidelidad en ningún otro texto antiguo, ¿ya? Entonces, bueno, a mí me parece que esto es maravilloso, ¿cierto? Porque si meditamos en cuán fiel es el texto que hoy día tenemos, en realidad lo que nos están diciendo es que el mensaje sustancial no ha sido alterado ni disminuido con el paso de los siglos, porque recuerden ustedes que nosotros tenemos copias de las copias de las copias, pero aún así esas copias de las copias de las copias son más fidedignas que cualquier otro texto antiguo estudiado, ¿ya? Entonces su exactitud se ha confirmado incluso en detalles, bueno, menores, ¿ya? Así que podemos, mis hermanos, decir que la Biblia que hoy tenemos, la verdad es que es una bendición, ¿ya? Tenemos en nuestras manos una copia totalmente fidedigna del original que surgió de pluma y mano a lo mejor de profetas, apóstoles, ¿cierto? Pero que fueron inspirados por el Santo Espíritu de Dios, ¿ya? Ahora, no sé si usted ha escuchado a alguien cuestionar, por ejemplo, la autoría de Homero, ¿ya? O la autoría de Platón o Aristóteles. O tal vez ha escuchado a alguien poner en duda el valor y la riqueza de las obras de estos autores, ¿cierto? Que son famosísimos, ¿cierto? Como sí lo ha sido la Escritura. ¿Ya? Entonces, es necesario que nosotros podamos tener este conocimiento, mis hermanos, a la mano, ¿ya? Ahora, hay otro punto que queremos tomar que tiene que ver con los manuscritos del Mar Muerto, ¿ya? Estos manuscritos, mis hermanos, corresponden a una colección de 972 manuscritos descubiertos accidentalmente por unos pastores beduinos en Qumran en el año 1946, ¿ya? Y que sobrevivieron, ¿cierto?, aproximadamente unos 19 siglos, según lo que reportan estos expertos, ¿ya? Y sobrevivieron, de hecho, dentro de unas vasijas de cerámica, ¿ya? Tienen una data de aproximadamente 125, más bien del año 125 a.C., ¿ya? Y por lo tanto son aproximadamente 1000 años más antiguos de las copias más antiguas que se tenían antes de este hallazgo, ¿ya? Y esto tiene que ver con el texto masorético que se conoce, ¿ya? Entonces los hallazgos
han permitido varias comparaciones, por ejemplo, de los rollos de Isaías, que particularmente es un rollo que ha sido muy preciado y al parecer, yo no soy experta en esto, mis hermanos, pero de lo que estuve revisando, ha levantado mucho estudio, ya hay mucha gente que está estudiando estos manuscritos porque es realmente una riqueza, ya no tan solo para nosotros que somos cristianos, sino que es una riqueza tal vez de la humanidad, ¿cierto? Por la envergadura que tiene el autor, ¿ya? Entonces, este rollo de Isaías, como yo le comentaba, se encontraba casi completo. Encontraron varias copias, pero había un rollo en particular que se encontraba casi completo y que consistía en un pergamino de 7,5 metros, 17 láminas de piel, ¿cierto?, de oveja, 50 columnas y 30 líneas cada uno, ¿ya? Estos hallazgos indican diferencias menores que no alteran la idea original del texto, destacando la exactitud con la que los escribas fueron realizando sus copias y la exactitud con la que la Biblia ha sido transmitida. Es decir, esto nuevamente da evidencia y prueba la rigurosidad que tuvieron estos varones también que hicieron estas copias, ya que fueron rigurosos, ¿cierto? Trabajaron con excelencia, ¿cierto? Porque a lo mejor también tenían este principio, ¿cierto?, en su corazón de hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios. Entonces, usted va a ver de nuevo ahí en su pantalla una tabla, ¿ya? Esta tabla tiene la comparación, ¿cierto?, del texto de Isaías 53, versículo 11, entre la versión Reina Valera, que la va a ver, ¿cierto?, en una de estas columnas, Reina Valera 1960, que es la que probablemente todos ustedes lo tienen, ¿cierto? Y el mismo versículo, pero en el libro de Isaías hallado en el año 1946, que data de 125 a.C. Ambos, obviamente, traducido al español, ¿cierto? Les voy a leer, ¿cierto?, el versículo tal cual como lo tenemos en nuestra Biblia, ¿cierto? La versión Reina Valera 1960. Dice, verá el fruto. Y ahí está en corchete y en azul esa palabrita, el fruto, ¿ya?, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, ¿ya? Esta es la versión Reina Valera que nosotros tenemos, y eso que está marcado en azul, mis hermanos, es algo que los textos, las copias más antiguas que se disponían hasta antes de 1946, era un espacio vacío, ya eso no estaba. Entonces Reina y Valera hicieron este trabajo y también aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios va guiando a los varones, de tratar de deducir cuál sería esa palabra que faltaba, ¿ya? Y ellos le colocaron, y verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿cierto? Si ustedes ven la otra columna, la que tiene que ver con el mismo versículo, pero de los rollos del Mar Muerto, datadas del 125 a.C., se lee lo siguiente: de la angustia de su alma él verá la luz y será satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, nuevamente, la luz que está en azulito es realmente aquello que faltaba, ¿cierto? Entonces, con estos rollos del Mar Muerto, cuando lo encontraron, los eruditos pudieron darse cuenta que aquel espacio vacío ahora lo podían completar con lo que realmente decía, ¿ya? Que era la luz. Pero si ustedes se fijan, tanto la interpretación que le dio a lo mejor Reina Valera y el trabajo que hicieron no alteraron en nada el mensaje que nos quiere entregar este versículo. Entonces, en este caso podemos estar también confiados, mis hermanos, que incluso aquellos que vinieron posterior, siglos después, ¿cierto?, a hacer este trabajo de a lo mejor completar aquella parte de las copias que a lo mejor no tenían en la última versión o manuscrito disponible, hicieron un muy buen trabajo, un trabajo nuevamente con excelencia, ¿cierto? Así que es bonito meditar en esto. Bien, mis hermanos, ahora el último punto, probablemente porque veo que se me está pasando un poco el tiempo, así que vamos a dejar como el último punto.
tiene que ver con que, si bien, mis hermanos, la Biblia no es un libro científico, ese no es su objetivo, pero sí la Biblia se adelantó en señalar hechos científicos con mucha anterioridad, ya mucho antes que los hombres y la ciencia, que fue avanzando, ¿cierto?, en el transcurso del tiempo, pudiera probarlo, ¿ya? Entonces, nuevamente voy a ir leyéndoles algunas trocitos de investigación que hemos recopilado, de información más bien, que hemos ido recopilando, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene como primer punto dentro de este grupo de hechos científicos, que le vamos a llamar, están las corrientes oceánicas, ¿ya? Esto lo podemos revisar en Salmo 8:8, esa es la cita que vamos a leer, pero también ustedes pueden, y si quieren ahí lo anotan en su casa, lo pueden revisar también en Isaías 43, del 16 al 17. ¿Ya? Bueno, respecto a las corrientes oceánicas, hubo un varón llamado Matthew Fontaine Maury, que fue un oceanógrafo, ¿ya? Con una, o realizó, ¿cierto?, una recopilación exhaustiva de mapas, de cartas, y empezó una investigación, ¿cierto?, pero enfocado en una cosa, ¿ya? ¿Qué es lo que sospechaba él? Él sospechaba que las aguas del océano estaban gobernadas por corrientes marinas. En ese tiempo no existían, en los 1800 esto. En esa época no existía, mis hermanos, el concepto tal vez de corriente marina, ¿ya? Pero ¿sabe cuál fue la inspiración que tuvo este varón para proponer esta hipótesis o esta teoría? Fue justamente la crianza en la que fue estimulado, ¿cierto?, en el hogar paterno, ¿cierto?, a leer las escrituras, ¿ya? Ellos leían el papá les leía los salmos, ¿ya? Diariamente leía un salmo, ¿ya? Y dentro de esos salmos, este varón tenía en su corazón uno en particular, ¿ya? Y en su corazón y evidentemente en su mente, ¿cierto?, porque está ahí asociado a la inteligencia. Y el Salmo 8:8 dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, ¿ya? Los senderos del mar. Esto fue lo que a él se le quedó grabado, mis hermanos, ¿ya? Y este lo llevó, ¿cierto?, a investigar y después a descubrir que efectivamente existían corrientes marinas o, ¿cierto?, estos, como lo dice la palabra, ¿cierto?, estos caminos en el mar, las cuales pueden ser mapeadas. Y de hecho puede que aparezca también aquí una figurita en donde usted puede ver mapitas, ¿cierto?, con las flechitas en donde se van indicando estas corrientes marinas, ¿ya? Este varón ha sido reconocido como el padre de la oceanografía moderna y meteorología naval, ¿ya? Y más tarde también fue apodado como científico de los mares o también buscador de caminos en el mar, ¿ya? En honor, ¿cierto?, a lo que dice el Salmo. ¿Ya? En Richmond, Virginia, Estados Unidos, se encontraba, porque la verdad es que ese monumento lo sacaron debido a unas manifestaciones hace unos años atrás. Recuerden que todos los países hemos vivido ciertas convulsiones sociales y por lo tanto destrucción de monumentos nuestros. Entonces existía un monumento que se levantó en honor a este científico, en donde se observa al lado de su pie izquierdo un libro, ¿cierto?, su libro, que tenía que ver con geografía física del mar. Y así también había en ese monumento una Biblia, ya, que indica el papel central que jugó la fe de este varón en su vida y en su trabajo también de investigación, ¿ya? Otro punto que es importante destacar como un siguiente hecho en el que la palabra del Señor también se adelantó, ¿cierto?, a revelar, ¿ya?, así como lo hizo en el Salmo 8:8 respecto a los caminos del mar, también se adelantó a revelar algo relacionado con el ciclo del agua, ¿ya? Usted se preguntará, bueno, ¿qué es el ciclo del agua? Yo creo que en los colegios a nosotros nos enseñan, ¿cierto?, que tiene que ver más o menos con todo este proceso circular que hace el agua, ¿ya? Es el movimiento cíclico, ¿cierto?, dice acá, del agua, y que fue esclarecido recién en el año 1674
por Pierre Perrault, hace unos cuantos siglos atrás, ¿cierto? Pero aún así, relativamente poco tiempo, ¿cierto? Es el proceso, dice, mediante el cual el agua se evapora de los cuerpos de agua y otras fuentes, ¿ya? Por ejemplo, las plantas también, ¿cierto? Evapotranspiran, etc. Condensándose en las nubes y cayendo posteriormente como precipitaciones, que podrían ser, por ejemplo, lluvias, nieves, qué sé yo, ¿ya? Pongamos, por ejemplo, ¿cierto? Si, por ejemplo, cayese como nieve en el invierno, ¿cierto? Al descongelarse la nieve de las montañas, comienza a escurrir, ¿cierto? Llegando al caudal de los ríos y finalmente al mar, y así es como nuevamente continúa este ciclo. Puede que sea un poquito más complejo que lo que le estoy comentando, pero más o menos es así. Entonces leamos lo que dice Eclesiastés 1:7 y por favor preste atención porque esto realmente es maravilloso, mis hermanos. Esto fue escrito mucho antes que Jesucristo incluso naciera. Entonces, mire el conocimiento adelantado que tenían estos varones de Dios, ¿ya? Los ríos, Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, ¿ya? Mire qué bonito. Y mire lo que dice Job 36:27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Mis hermanos, a mí, no sé si a usted, a mí esto me impacta. Realmente la sabiduría de estos varones debe haber provenido del Señor, ¿ya? Es realmente para mí impactante, mis hermanos. Hay otro hecho científico que quiero mencionar que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Esta fue definida a partir de 1824 por Sadi Carnot y aportes posteriores también y voy a mencionar los apellidos, Clapeyron, Clausius, Kelvin, Boltzmann, Planck, ¿ya? Perdón si los pronuncio de mala manera, ¿ya? Pero tiene que ver un poco, mis hermanos, con los objetos materiales envejecen y tienden a desordenarse con el tiempo y que es lo que nosotros conocemos o lo que se conoce en ciencia como entropía o grado de desorden. Entonces revisemos lo que dice Salmos 102, 25 al 26. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Mire qué bonito. También habla, ¿cierto?, de este envejecimiento que tienen las cosas, ¿cierto?, de la imposibilidad de volver, ¿cierto?, a su estado original y de que todo va tendiendo, ¿cierto?, a desordenarse, ¿cierto? Entonces es bien maravilloso, mis hermanos, ver cómo Dios se le revelaba en verdad, en conocimiento, en sabiduría a estos varones de Dios, ¿ya? Existen muchas evidencias. Yo ahora solamente les voy a comentar algunos hechos y la cita para que usted la anote y pueda también ir a esa cita y a lo mejor leerla en profundidad, meditar un poquitito en esto y deleitarse, porque yo creo que con esto nos deleitamos, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, el cuarto hecho científico, la Tierra es redonda. Yo creo que todo eso lo sabemos, a excepción de algunos, ¿cierto?, que están diciendo que nuevamente que la Tierra es plana. Pero eso usted lo puede ver en Isaías 40:22. Mientras todos los de su contexto cultural, aquellos pueblos en el mismo tiempo de Isaías pensaban, ¿cierto?, que la tierra era como una tabla que flotaba en el mar, ya estos varones, ¿cierto?, particularmente Isaías, sabía que la tierra era redonda. ¿Se le ocurrió a él? Mis hermanos, no. Del Señor proviene la sabiduría, ¿ya? Vuelo de las aves con menor gasto energético, eso está en Isaías 40:31. El peso del aire, en Job 28:25. Composición química del cuerpo humano, también presente en el polvo,
Génesis 2:7. Yo creo que todos conocemos esa cita. La sangre como fuente de vida, en Levítico 17:11. También conocemos bastante esa cita. La circuncisión al octavo día, esto también a mí investigando me llamó la atención, ¿cierto? En Génesis 17 del 10 al 12. Ya otros pueblos de los tiempos de Abraham lo realizaban en la adolescencia, este proceso de circuncisión. Sin embargo, había una razón, ¿cierto? Por la cual el Señor había ordenado que fuera el octavo día. Y según lo que dice la ciencia, el único día de la vida de los varones en que la protrombina está al 100% es el octavo día después del nacimiento. Por tanto, es el día más adecuado para extirpar el prepucio porque la sangre coagula pronto y la hemorragia no es tan peligrosa. ¿Ya? El universo tuvo un principio, bueno, en Génesis 1:1. La tierra flota en el espacio, Job 26:7. Las estrellas son incontables. Eso, hay varias citas, pero Génesis 22:17, Jeremías 33:22. La luz está en movimiento. Job 38, versículos 19 al 20. Los vientos soplan en ciclones. En Eclesiastés 1:6. La existencia de la fuerza de gravedad. En Job 26:7 y 38, del 31 al 33. El efecto de las emociones en la salud física. Yo creo que hoy día estamos en la era donde esto es real, ¿cierto? Lo estamos viendo. Y esto está en Proverbios 16:24 y en Proverbios 17:22. Mis hermanos, esto son solo algunos de los hechos científicos que nosotros quisimos colocar, pero nos demuestra que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por tanto, tiene un origen trascendente, ¿ya? No viene de nosotros, trasciende a nosotros, ¿ya? Y transmite, por lo tanto, un conocimiento, ¿cierto? O ciencia de Dios que también es trascendente, ¿ya? Trasciende a nosotros, ¿ya? No la pudieron haber obtenido estos varones por ellos mismos, ¿cierto? Trasciende a ellos, ¿ya? Sin embargo, es bonito pensar que su conocimiento, y aquí lo vemos demostrado, no depende de instrumentos humanos o lógicas de pensamiento humano, como la ciencia secular, ¿cierto? Sino que es una ciencia o conocimiento que proviene nada más ni nada menos que del autor de nuestra vida, ¿ya? De aquello visible y también de lo invisible, ¿ya? Por eso es que en la Biblia podemos encontrar estas verdades fundamentales que han sido reveladas con mucha anterioridad, al auge de la ciencia, ¿cierto?, a estos varones, y que no dependen de lo que conocemos como un método científico para alcanzarlo, sino que del conocimiento de nuestro Creador, ¿cierto?, revelado a estos varones. La verdad es que esto es maravilloso, mis hermanos. Si nosotros vemos una cita que está en Romanos 1:20, mire lo que nos dice Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿ya? Mis hermanos, nosotros necesitamos entender bien estas verdades, ¿ya? Necesitamos también, sobre todo nosotros yo lo veo como padres, ¿ya?, transmitir esta convicción a nuestros hijos. Principalmente, ya podemos pensar en los de afuera, pero principalmente, mis hermanos, a nuestros hijos. Ya la misma convicción, ¿cierto?, que tuvo Jesús. Tu palabra es verdad. Y por tanto su autoridad, ¿cierto?, la autoridad de la palabra del Señor es superior y tiene que ser transmitida a nuestros hijos, ¿ya? Y es superior, mis hermanos, a cualquier palabra del hombre, ¿ya? O conocimiento humano le podemos llamar, ¿ya? La palabra del Señor, mis hermanos, nos demuestra, ella es verdad, tal como lo dijo Jesucristo. Y voy a repetir, y es superior a cualquier conocimiento o palabra del hombre, ¿ya?, que haya sido, por ejemplo, desarrollada a lo largo del tiempo. De hecho, aún antes de conocerse una de las bases, ¿cierto?, de la ciencia moderna para ir avanzando en el conocimiento, que es justamente lo que yo les mencionaba, el método científico, ya la palabra del Señor nos habla sobre este primer paso,
¿cierto? Que es la observación. Por eso es que Pablo nos dice que cualquier persona, si es honesta intelectualmente, al observar la creación, no puede llegar a otra conclusión que lo que le rodea, ¿cierto? Lo que está observando es obra, ¿cierto? Como lo dice él, de su eterno poder y deidad. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, mis hermanos, es: ¿realmente somos consecuentes con esta verdad? ¿O la palabra de Dios está solamente en nuestros labios, pero vivimos y regimos nuestra vida conforme a la autoridad de otras cosas en vez de la palabra del Señor? Como nos exhorta, ¿cierto?, el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque desecharon su conocimiento. Entonces, mis hermanos, el Señor nos ayude, a mí primeramente, ¿ya?, a que no cambiemos la verdad por la mentira, ni honremos lo creado, la ciencia. Bueno, hay muchas cosas que podríamos mencionar acá, ¿cierto? Otras autoridades humanas son creadas. No cambiemos ni honremos, ¿cierto?, lo creado antes que al Creador. Solo Él merece, ¿cierto?, la honra, la gloria, ¿cierto? Y Él es nuestra autoridad, la que nos rige, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos visto algunas de las razones en relación a que su palabra es verdad, ¿cierto? Y existen, bueno, muchas evidencias que hoy tenemos para dar respuesta de nuestra fe, y también en particular de nuestra tal vez absoluta convicción, ¿cierto?, en la confiabilidad y veracidad de la Biblia, ¿ya? También, mis hermanos, en cuanto a lo que hablábamos al principio, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la pureza escritural y su precisión en adelantarse, ¿cierto?, también a hechos que el hombre después de mucho tiempo pudo comprender. Entonces, nosotros hoy en día tenemos esta confianza, ¿cierto?, en la palabra del Señor, que ella realmente es confiable en predecir todos estos hechos, ¿ya? Con mayor razón, ¿cierto?, si ha predecido también estos hechos y muchos otros que no mencionamos, con mayor razón, mis hermanos, nosotros podemos confiar en el mensaje espiritual, ¿cierto?, en lo que respecta a la salvación de nuestras almas. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarles a que cuando usted vaya a su Biblia a leer y meditar en ella, usted pueda tener la total certidumbre que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra, ¿ya? Y ahí usted tiene que decir amén, amén, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo dijo: tu palabra es verdad, ¿ya? ¿Qué es lo que es verdad? Bueno, que Jesús, ¿cierto?, murió en el Calvario, en aquel madero de la cruz, por amor a nuestras almas perdidas, ¿cierto? Que Cristo venció sobre el pecado y la muerte en aquella horrenda cruz, que a través de su sacrificio en la cruz, mediante el derramamiento de su sangre preciosa, hoy tenemos y hemos sido, ¿cierto?, justificados y redimidos en Él, que también, ¿cierto?, nos dejó este consolador, ¿cierto?, maravilloso, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda y que nos guía a diario, y que ahora nuestro Señor Jesucristo también fue a preparar moradas para todos nosotros quienes hemos confiado y creído en su palabra, ¿cierto? Y vendrá por segunda vez a buscar también a los suyos, ¿cierto? Así que, mis hermanos, su palabra es verdad. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que la meditación en estas verdades nos hagan volvernos al Señor, amarle más y más, y que pueda también Él avivar en nosotros ese deseo, mis hermanos, de leer y meditar en su santa palabra, así como un bebé recién nacido, con esa fijación, ¿cierto?, con esa obsesión tal vez, ¿cierto?, con esa necesidad, ¿cierto?, de poder gustar de esta leche, ¿cierto?, espiritual no adulterada a diario, ¿cierto?, a diario, ojalá más de una vez al día, ¿cierto?, para que ella nos vaya alimentando, nos vaya nutriendo espiritualmente, nos ayude a crecer espiritualmente en santidad, en fe, en obediencia, en gracia, ¿cierto?, para la gloria de Él. Bien, mis hermanos, el tiempo ha pasado, así que hasta aquí vamos a dejar la meditación de su palabra.
teníamos otras cositas preparadas, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Y por esta meditación de su palabra les voy a invitar a que podamos pasar a orar, a dar gracias al Señor por ella. Padre Santo Celestial, cuántas gracias, mi Señor amado, debo darle por esta maravillosa oportunidad de estar ante ti, mi Señor, ante su presencia nuevamente y poder, mi Señor amado, agradecerte por el consejo de tu palabra. Gracias, mi Señor amado, porque tú eres fiel, mi Señor, porque tú eres verdad, porque tú nos enseñas, nos instruyes y nos das cuenta, mi Señor, de tu eterno poder, de tu eterna deidad. Y yo le ruego, mi Señor, que en cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este servicio de meditación, usted pueda motivarnos, mi Señor, avivar en nosotros ese anhelo de poder acercarnos más a su palabra, mi Señor, porque a través de ella, mi Señor, usted nos dice que viene la fe. La fe viene por el oír, mi Señor, en el oír su palabra, mi Señor. Y este conocimiento que nos entrega su palabra, mi Señor amado, usted también nos dice que esta es la vida eterna, mi Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Así que ayúdenos, mi Señor amado, a que podamos, mi Señor amado, gustar estas delicias de tu ley y que podamos también meditar, mi Señor, en ella de día y noche y podamos dejarnos también transformar, mi Señor amado, a través de ella, porque tú nos dices que tu palabra es viva y eficaz, mi Señor. Así que ayúdanos a ser humildes en este sentido y dejarnos, mi Señor amado, moldear nuestro carácter, mi Señor, a través de tu santa palabra. Todo te lo ruego, mi Señor, humildemente, en el nombre de Cristo, mi eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, algunos avisos brevemente. El taller de lectura de mujeres de la Biblia lo vamos a tener como siempre el día miércoles, ya los miércoles a las 8 p.m. Illinois y a las 10 p.m. hora Chile. Los horarios para todos los países van a quedar acá después de este servicio, apenas termine, para que usted los pueda revisar. Sobre todo ahora que yo creo que el Señor puede estar motivando en ustedes este ánimo, ¿cierto?, de leer la palabra. También tenemos otro servicio, ¿cierto?, que ustedes conocen, que es el taller de lectura de su palabra. Y justamente estamos meditando los días viernes, nos reunimos, ¿cierto?, a las 7 p.m. hora Illinois y 9 p.m. hora Chile. Estamos meditando todavía en el Evangelio según San Juan. La verdad es que ha sido maravilloso pastar en aquel evangelio, bueno, toda la palabra del Señor, pero la verdad es que uno cuando se detiene a meditar tranquilamente en su palabra es realmente un deleite, ¿cierto? Así que yo les invito, y yo creo que estoy representando a todo el equipo de Fe en el siglo XXI, a que usted se sume a nosotros, nos acompañe, para que podamos juntos, ¿cierto?, gustar, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, estos serían los avisos y finalmente vamos a concluir este servicio esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros, así que vamos a pedir la bendición en el nombre del Señor. Padre Santo, cariñoso, cuánta gracia, mi Señor amado, le damos por habernos permitido, mi Señor, reunirnos ante su presencia, a meditar, mi Señor amado, en su palabra. Gracias, mi Señor amado, por el consejo que hemos recibido de ellas. Ayúdenos, mi Señor amado, y que si alguno de nosotros, mi Señor, no siente ese anhelo, que también pueda mis hermanos, mis hermanas, pedirte, mi Señor, podamos pedirte humildemente, mi Señor, que tú pongas ese deseo, que tú avives ese deseo de amar tu palabra, mi Señor, y así también, mi Señor amado, amarte a ti, mi Señor, que ha sido, mi Señor, revelado a través de tu palabra bendita. Mi Señor, humildemente yo te ruego tu bendición sobre cada uno de nosotros, mi Señor, especialmente a cada uno de mis hermanos, mi Señor, que están en sus hogares. Muchos de ellos son padres, mi Señor, así que yo te ruego también por sus hijos, por mis hermanos adolescentes y mis hermanos niñitos, mi Señor, especialmente por ellos. En el nombre de Cristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga.